Y hoy estamos viendo acerca de Jesucristo como nuestro sacerdote, ¿ok? Porque después de Abraham, después de la promesa de Abraham y antes de Jesucristo, ¿sí? Sabemos que vino el pueblo de Israel, vinieron las 12 tribus. El Señor, la presencia de Dios estaba en el pueblo, en el arca del pacto, en el lugar santísimo, ya sea en el tabernáculo o en el templo, durante todo ese tiempo. Y una de las cosas que aprendimos y tocamos hace unas semanas brevemente, es que el sacerdote, el sumo sacerdote, era el que presentaba al pueblo delante de Dios. El sumo sacerdote representaba a la gente con Dios. El sumo sacerdote era para el beneficio del pueblo, ¿sí? Si los profetas eran diferentes, los profetas traían un mensaje de Dios, representaban a Dios hacia el pueblo, ¿ok? Pero el sumo sacerdote presentaba al pueblo delante de Dios, ¿ok? Entonces, si el sumo sacerdote era un buen sacerdote y presentaba un sacrificio que era aceptable, entonces ese año el pueblo de Dios iba a tener un año bueno, un año de bendición. Mas sin embargo, si el sumo sacerdote no era aceptado delante de Dios en el sacrificio anual, ¿sí? en la ofrenda que se presentaba para el año, entonces el pueblo iba a tener un año no muy bueno, un año un poco deprimente, con no buenas cosas, ¿sí? Porque el sacrificio no fue aceptado. Entonces el sumo sacerdote, un sumo sacerdote representaba a Dios, a la gente delante de Dios, ¿ok? Ahora, tenemos 1 Juan 4:17, ¿ok? Ahí guárdenlo, vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te pido, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, que hables nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor, y pedimos que interpretes en nuestro corazón, Señor, esta palabra de verdad, Señor, que la verdad nos hace libres en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ahora la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro sumo sacerdote por siempre, ¿sí? Jesús vino, murió, es el cordero inmolado, ¿sí? Pero ahora Él es nuestro sacerdote, ¿sí? Y esas son buenas noticias, porque su sacrificio fue aceptado en la cruz, ¿sí? Entonces Jesús es nuestro sumo sacerdote por siempre, y Él es el que nos presenta, así como el sacerdote presentaba al pueblo delante de Dios. Ahora Jesús nos presenta a nosotros delante de Dios, ¿ok? ¿Y el sacrificio de Jesús fue aceptado, sí o no? Sí. Entonces Jesús nos presenta delante de Dios. Es un buen sacerdote, ¿sí? Lo que pasaba antes, y la Biblia dice, ¿no?, que Jesús nos sumo sacerdote por siempre. Pues obvio que es por siempre. Antes, quita la escritura por un momento, por favor. Antes, el sumo sacerdote moría, era una persona. Entonces, si había un buen sumo sacerdote, pero después el hijo que iba a ser el sucesor, pues andaba en malos caminos, entonces, ¿qué pasa? Pues como que daba un poquito de miedo a la gente, ¿no? Porque decía, ahora ¿quién va a ser nuestro sumo sacerdote? ¿Quién nos va a presentar delante de Dios? Pero con Jesús no tenemos que tener ese miedo, porque Él es nuestro sumo sacerdote por siempre. Así como la bendición y el estatus en el que el pueblo estaba delante de Dios, estaba todo envuelto en un sacerdote. De la misma manera, nuestro estatus, nuestra presentación delante de Dios está toda envuelta en Jesús, ¿sí? Entonces no tenemos que preocuparnos si es bueno o malo el sacerdote, porque es Jesús. ¿Sí me entienden? Él nos presenta, Él nos representa a nosotros. Si alguna vez has tenido que ir a la corte, ¿sí?, o has necesitado un abogado, ¿sí?, ¿a poco no hay de abogados a abogados? ¿Sí? Y hay unos que son mejores que otros, ¿sí? Y hay unos que cobran más caro también porque son mejores que otros, ¿verdad? Hay unos que pueden hacer que cosas increíbles sucedan, aunque no deberían suceder, ¿verdad?
¿sí? Lo vemos en las películas, ¿verdad? Que hacen que criminales salgan de la cárcel, ¿no? Porque son buenos abogados. Pero si el abogado es malo, ya valió la cosa, ¿verdad? Así es con Jesús. Si el sumo sacerdote era bueno, les iba a ir bien. Si el sumo sacerdote era malo, ahí, ¿sí? Pero ahora Jesús es nuestro abogado. Él es nuestra representación, ¿sí? No tenemos que preocuparnos por el yo, ¿sí? Si yo soy suficientemente digno o presentable delante de Dios, porque Jesús me presenta delante de Dios. Él es mi sacerdote. Dios me ve a través de Jesús, a través de la cruz y de la sangre que Él derramó. ¿Están ahí? De otra manera Dios no nos puede ver, ¿sí? Porque ahí es donde se quedó todo el pecado. Ahí es donde se quedó todo el pecado, toda la inmundicia, todo lo que no podía acercarse a Dios, se quedó en la cruz. Fue lavado con la sangre de Jesús. Por eso Él es nuestro sacerdote por siempre y el único sacerdote que queremos para nuestra vida por siempre. Porque entonces nos presenta, ¿sí?, con sus credenciales de la cruz y la sangre. ¿Están ahí? Ok. Por ejemplo, cuando David fue a luchar, a pelear contra Goliat. Ok, todos sabemos la historia de David y Goliat. Y estaba el pueblo de Israel en un lado, y en el otro lado estaban los filisteos, y estaba Goliat, este gigante, mucho más grande que yo, y así como un roble grandote. Y estaba gritándoles, insultando al pueblo de Israel, ¿sí? Y les dijo: manden a uno a pelear conmigo. Y si me gana, ustedes ganan, y si yo le gano, nosotros ganamos. En otras palabras, estaban poniendo la victoria en la batalla de dos solamente, en vez de que los dos ejércitos lucharan. Entonces David sabía un secreto, y David sabía un secreto, que es que Dios pelea la batalla por él, ¿sí? Dios es el que le dio a él fuerzas para defender a las ovejas, para matar a un león, ¿sí? Dios le dio esas fuerzas a David. Entonces David sabía que Dios peleaba la batalla por él, y él dijo: pues yo voy a luchar. Y David pues no era muy alto, ¿sí? Era pues de estatura normal, ¿sí? Y iba contra un gigante, ¿ok? Y viene David y con una piedrecita en la frente, el gigante cae, le corta la cabeza. ¿Y qué pasó? Todo el pueblo de Israel estaba representado en David. Entonces aquí vemos otra imagen de Jesús, ¿sí?, en David. David representó a todo el pueblo y ganó la victoria para todo el pueblo. Y si David hubiera perdido la victoria para todo el pueblo. ¿Están ahí? Entonces David gana la victoria representando a toda la nación y dándole la victoria a Israel, ¿sí? Él sabía que la batalla era del Señor. ¿Y cuál es tu batalla? ¿Sí? ¿Cuál es la batalla o las batallas en tu vida, en tu vida, ¿sí?, que estás luchando solo? Que estás luchando por ti mismo con tus propias fuerzas. Batallas financieras, batallas de relaciones, batallas en tu matrimonio, batallas en tu trabajo, batallas con tu carne, batallas con tentación, batallas con qué batallas. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Sí? Cuando David ganó la batalla, todo el pueblo de Israel se regocijó en la victoria, ¿sí? Y eso es muy interesante porque David fue el que fue ahí abajo, pero todo el pueblo se regocijó porque tomaron parte en eso. Y lo que nosotros hacemos en nuestra vida es que Jesús fue y ganó la batalla por nosotros, pero nosotros seguimos yendo al campo a luchar con nuestro propio enemigo, ¿sí?
En vez de darnos cuenta que Él ya ganó y Él nos representaba a nosotros. Él ya ganó la batalla de las finanzas, ya ganó la batalla de territorio en tu matrimonio, ya ganó la batalla con tus hijos, Él ya ganó la batalla en tu tentación, en tu carne. Él ya ganó toda la batalla, ¿sí? Y a veces nosotros vamos y decimos, ven acá Filisteo, ven acá Goliat, y ¿cuál es mi gigante? ¿No? Y te engañan porque ellos ya perdieron y ya lo saben, ¿sí? Pero tenemos que estar acá con el pueblo, regocijándonos en victoria porque ya ganamos, porque ya se acabó, ya se completó. Uno ganó representando a todo el pueblo. ¿Están ahí? Bueno, Dios ya no nos está mirando a nosotros para juzgarnos, ¿ok? Dios ya no te está viendo a ti para juzgarte. Ya no está viendo lo que tú hiciste para juzgarte o no juzgarte. Sino Él mira a Jesucristo y lo que Él completó para bendecirte. Es una gran diferencia, ¿sí? Muchos viven viendo a sí mismo, a sus obras, a sus faltas, ¿sí? A sus fallos de la meta, para ver cómo Dios los va a juzgar. Pero en vez, Dios está viendo a Jesús para bendecirte. Es basado en Jesús, no basado en ti. David sabía descansar en el Señor. Y sabes, David era un adorador. De las cosas que más resaltan en su vida es que era un adorador y era un guerrero, ¿sí? Y cuando tú adoras al Señor puedes descansar en Él, ¿sí? Cuando estás todo preocupado y afanado, no puedes ni concentrarte en lo que estás cantando. ¿O no es cierto? Más aún, tampoco puedes danzar porque no eres libre, porque estás preocupado por todo lo demás. Pero cuando eres libre, puedes despegar los pies del cemento, ¿sí? Se hacen más ligeros. Y eres libre, ya no importa lo que piensa la persona al lado. Ganaste una batalla, ¿sí? El gigante, ya le mocharon la cabeza. Hay mucho que regocijarse. Tu equipo ganó, ¿sí? Como cuando meten gol y gana la selección. Y todos gritan y hacen cada locura, ¿verdad? Se quitan la camiseta y no le estoy diciendo por ningún motivo que nos quitemos la camiseta aquí, ¿ok? Pero podemos tal vez saltar un poquito porque somos libres, ¿sí? Los esclavos no pueden danzar porque tienen grillos en sus pies y un peso sobre ellos mismos. Pero la danza y la adoración libre al Señor es la expresión más grande de una persona que es libre en verdad. ¿Están ahí? Estas son buenas noticias, ¿sí? David sabía descansar en el Señor, ¿ok? Tenemos que aprender a descansar en Él. Como cuando llegas a tu casa después de un día largo de trabajo, te quitas los zapatos, te sientas en el sillón y subes los pies y disfrutas, dependiendo, ¿no? Algunos disfrutan una hora o el resto de la tarde. Algunos disfrutamos como 30 segundos hasta que llega un niño corriendo y salta sobre ti, ¿ok? Pero ese es, ¿sí me entiendes? El descanso. Cristo pagó para que tuviéramos un descanso, para que viviéramos en descanso, ¿sí? Regocijándonos, no luchando en el campo, ¿sí? Entonces Dios nos está mirando, ya no nos está mirando para juzgarnos, sino que Él mira a nuestro sumo sacerdote Jesucristo para bendecirte. Dile al de al lado, Dios está viendo a Jesús para bendecirte a ti. O sea que ni nos ve a nosotros. Ve a Jesús para bendecirnos a nosotros. No te ve a ti para aplastarte. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ahí está. No, eso no es Dios. Todos tienen una imagen a veces tan distorsionada de nuestro Padre, ¿sí? 1 Juan 4:17. Dice, ahora sí,
en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Ok, primeramente, si alguna vez has ido a un juicio o a la corte, ok, pues uno está un poco nervioso. Ok, yo fui una vez ok, ya me acordé por qué fui. Porque me pararon y no tenía mi tarjeta de aseguranza conmigo. La póliza de seguro no la tenía conmigo. Sí tenía seguro, ¿sí? Activo, válido, pero no traía la tarjeta conmigo. Entonces me dijeron, pues vas a tener que ir a la corte y les vas a tener que probar que sí tenía seguro, ¿ok? Incluso yendo a la corte cuando tuve que ir, estaba nervioso, a pesar de que yo sabía que sí tenía seguro. Entonces, ¿por qué? Pues porque es la corte, es el juicio, ¿sí? Hay un juez y toda la cosa. Entonces, aunque no hice nada malo, todavía... Entonces, fíjate aquí lo que nos dice, para que tengamos confianza en el día de juicio. ¿Cómo puedo ir yo confiado al día de juicio? ¿Sí? A menos que tenga una seguridad en alguien más que en mí mismo, porque si fuera en mí mismo, pues he cometido muchos errores en mi vida, ¿sí? No sé de cuál me vayan a hablar, si de la de cuando tenía 16 años, o de la cuando tenía 20 años, o de la que hice la semana pasada. No sé cuál van a usar en contra mía, entonces estoy medio nervioso. Pero aquí dice que podemos venir con confianza en el día de juicio. ¿Por qué? Porque como Él es, ¿y de quién está hablando? Está hablando de Jesús, ¿ok? Los versículos anteriores están refiriendo a Jesús. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Como Jesús es, así somos nosotros. Y no para los que les gusta espiritualizar todo y decir, sí, pero en el cielo vamos a ser como Él. No. ¿En dónde dice? ¿En dónde? Como Jesús es, así soy yo en este mundo. En su imagen soy yo en este mundo. ¿Por qué? Porque estamos en Él, en Cristo. La Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer, y es correcto, porque es solamente en Él, en su justicia, que somos justos. ¿Sí? En esto se ha perfeccionado el amor. Wow. Nos da confianza para que no tengamos temor. El perfecto amor echa fuera todo el temor. ¿Ok? Pues como Jesús es, así somos nosotros. Dile al lado, como Cristo es, así soy yo en este mundo. Una vez que podemos mantener la perspectiva en Jesús, la batalla es ganada. ¿Sí? Porque dices, yo tengo luchas todavía. Sí, pero cuando mantienes la perspectiva y los ojos en Jesús, entonces es donde ganas la batalla. ¿Sí? En Cristo ganas la batalla. La pregunta no es si soy aceptado, más bien si Cristo es aceptado. ¿Sí? La fuente de la miseria, la fuente de la depresión, la fuente del dolor, ¿saben cuál es? El yo, el ego, el esfuerzo propio. Cuando pongo mis ojos en mí, es una fuente de miseria y depresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestros ojos en nosotros, vemos todas nuestras fallas, todas nuestras faltas. ¿Sí? Empiezas a ver que no naciste en la familia correcta, que no tuviste la infancia correcta, que no estás en el trabajo correcto, que no tienes la disciplina correcta, que no tienes la altura correcta, que no tienes... Empiezas a ver, ¿y qué pasa? Uno se deprime. Y peor aún, empezamos a comparar con otros. Uy, mira a ellos. Dios les dio una casa y a nosotros no, seguro Dios no nos ama. Uy, mira el carro que están manejando ellos. Seguro no soy suficientemente bueno delante de Dios. Uy, mira tal y tal, cuánto gana. Uy, mira tal y tal, se ve que sí se aman. Uy, mira tal y tal, sus hijos son bien portados. ¿Y qué pasa? Empezamos a poner nuestros ojos en nosotros mismos y en lo que hemos logrado y en lo que no tenemos, y empezamos a compararnos. Y es una fuente de depresión.
una fuente de miseria. Termina siendo miserable, triste, deprimido, enojado, gruñón. ¿Sí? Ojalá hubiera yo hecho eso. Y ojalá hubiera hecho yo aquello. ¿Sí? Y serían las cosas diferentes si no me hubiera casado contigo. ¿Por qué se ríen? Cruza su mente, ¿verdad? Y sacamos todo tipo de excusas para justificar o ver por qué estamos como estamos donde estamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos nuestros ojos en nosotros mismos. Porque tenemos nuestros ojos en nosotros como humanos. ¿Sí? Y nos comparamos con los que nos rodean. Pero mira, por ejemplo, Pablo dijo, ¿no? Lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo que yo deseo hacer, no puedo hacer. Y lo que yo. Y cuando tú lees esos versículos, encuentras que Pablo está hablando de él mismo. Y solo él y él. Y en ese momento sus ojos están en él. ¿Sí? La ley nos hace enfocarnos en nosotros mismos. ¿Sí? La ley dice, y no harás esto, y no harás aquello, y no harás esto, y no harás esto, y no, tú. ¿Sí? Entonces la ley nos lleva al fin de nosotros mismos, porque nosotros mismos no podemos. ¿Sí? Y cuando ponemos nuestros ojos en nosotros mismos, nos sentimos débiles y pequeños y que todo está mal. ¿Alguien alguna vez se ha sentido así? ¿Okay? No levanten la mano si no quieren, ¿okay? Porque yo sé que todos se han sentido así alguna vez. Y eso es lo que hace la ley. La ley es enfocada en ti, en tus fuerzas y en lo que tú puedes hacer o no puedes hacer. Pero como dijimos, que la gracia nos enfoca en Cristo y nos hace enfocarnos en Cristo y nos hace cristocéntricos en lo que Él puede hacer, en lo que Él sí ya hizo, en la obra que Él completó, en quienes somos en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Están ahí? Entonces, tenemos que ser liberados de nosotros mismos y empezar a ser conscientes de Jesús. Nuestra verdadera identidad está en Cristo Jesús. Y solamente en Cristo Jesús podemos ser genuinamente exitosos en esta vida y vivir la vida abundante que Él nos dio, no la vida abundante que podemos crear momentáneamente para nosotros en nuestra propia fuerza. ¿Están ahí? Ok, todo es bueno, ok. Todo lo que estoy diciendo es bueno, así que espero que estés absorbiéndolo, tomando nota, o que mañana vayas a oírlo otra vez en la página de internet o vas a comprar el CD. Porque todo esto es renovar nuestra mente, es guiarnos a creer correctamente. ¿Ok? Ya no soy más consciente de mí, ya no soy más egocéntrico, sino soy cristocéntrico. Mi identidad ya no está más en mí, en mi familia, en mi nacionalidad, sino está en Cristo. Cristo es el centro de todo eres Jesús. Por algo cantamos eso, ¿sí? Porque queremos hacer eso una realidad de nuestra vida. 1 Corintios 3:18, ven conmigo. Muchos batallan con la gracia, porque la gracia nos hace conscientes de Cristo y nos lleva al final de nosotros mismos. ¿Sí? Mucha gente no puede recibir esto completamente porque no pueden entender que su esfuerzo no vale. Y me refiero que no vale para hacerte digno delante de Dios. Me refiero que no vale para darte lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque a nuestra fe debe llevar acción. Si realmente creemos lo que está en nuestro corazón, nuestra fe entonces produce un fruto. Pero es un resultado y lo seguimos diciendo. La Biblia es nuestro espejo, ¿ok? Hemos hecho una enseñanza completa acerca de esto, pero la Biblia, la palabra de Dios es nuestro espejo, ¿ok? Porque nos dice quiénes somos, nos dice que somos hijos de Dios, nos dice lo que podemos hacer, nos dice en Cristo, ¿sí? Todo lo que podemos esperar.
cuando estamos en Cristo, cuando contemplamos su belleza, la Biblia nos transforma, el Espíritu Santo nos transforma a través de Él, ¿ok? Y nos dice quiénes somos nosotros en Él. Entonces la Biblia nos lleva, fíjense, el mundo nos lleva a encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Y han oído ese dicho, Sócrates creo que fue el que le dijo que uno tiene que encontrarse a sí mismo, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que para encontrarnos tenemos que ir a la Biblia. Y la Biblia nos dice que entonces es un espejo. La palabra de Dios representa un espejo que nos dice, este eres tú, ¿sí? Porque ahora nuestra identidad debe estar ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Es como Superman. Cuando Superman no está en el uniforme, ¿sí? Bueno, sí tiene poder, pero no, ¿verdad? Nunca actúa sin su uniforme, ¿sí? Pero si ves, cuando no está en el uniforme es débil, ¿no? Y parece así todo escuálido y todo que no puede hacer nada bien, ¿sí? Y es medio torpe también. Pero cuando está en el uniforme, entonces es fuerte, tiene poder sobrenatural, ¿sí? ¿Están ahí? Cuando no tiene el uniforme es solo natural, ¿sí? Es como cualquier otra persona. Y nuestra identidad, ¿sí? En vez de ser como Superman, que es una identidad secreta y solo la usa a veces, nuestra identidad en Cristo debe ser nuestra identidad siempre, ¿sí? Nuestra identidad que siempre usamos en Cristo, porque entonces en Cristo todo lo que hacemos es sobrenatural, ¿sí? No natural. La semana pasada estudiamos acerca de Sara. Y como Sara es la madre de la gracia, representa la gracia porque fue la que dio el hijo por la promesa de una manera sobrenatural. ¿Están ahí? Pero Agar representa la ley y representa el esfuerzo propio, que fue lo que ellos lograron con su propio esfuerzo, con sus propias fuerzas, con lo que ellos pudieron pensar que hacía lógica naturalmente. Mas sin embargo, ¿cómo hemos sido llamados a vivir nuestra vida? Si Cristo pagó todo por nosotros, entonces para que vivamos una vida, ¿sí?, sobrenatural. ¿Están ahí? Cristo en nosotros. La capa todo el tiempo, ¿sí? Ahora, el estar en Cristo es el descubrir la belleza de Jesús y la perfección de su obra. ¿Ok? Cuando contemplamos su grandeza, cuando contemplamos cómo Él es, entonces podemos entender cómo nosotros somos también. ¿Sí? Muchos piensan que adoramos a un Dios que es perfecto, o que es poderoso, o que es maravilloso, pero no se identifican con esa grandeza, sino que pensamos lo menos de nosotros, ¿sí? Y no les estoy diciendo que seamos orgullosos y altivos, sino más bien que aprendamos a ser confiados y seguros por la identidad que tenemos en Cristo, ¿sí? Y es una gran diferencia el ser seguros en Cristo a tratar de ser orgullosos, porque el orgulloso basa todo en sus propias fuerzas y la mayoría de las veces está simplemente escondiendo sus inseguridades y sus debilidades. Pero el que es seguro en Cristo sabe que no es perfecto, pero que en Cristo tiene seguridad y que en Cristo está bien, ¿sí? Que somos dignos, que nos podemos parar y caminar como reyes y sacerdotes, no porque lo que hemos logrado nosotros, sino por lo que Cristo Jesús ganó en el campo de batalla por nosotros. ¿Están ahí? Entonces, por ejemplo, el ver a Jesús, el contemplar a Jesús es hacernos como Jesús, ¿ok? Entre más de Él contemplo, entre más de Él, ¿ok?, en la palabra, entre más en el espejo me veo, entre más de Cristo Jesús veo de cómo es Él, más el Espíritu Santo me transforma a mí desde el interior a ser como Él. Porque como Él es, yo soy en este mundo, ¿ok? Lo que leímos en primera de Juan, capítulo 4 y 17, ¿ok? Como Cristo es, así soy yo. Entonces tengo que verlo más a Él. Por ejemplo, Pedro
vio a Jesús caminar en el agua. ¿Okay? Sabemos que Jesús vino a ellos en la tormenta. Y Pedro estaba en la barca y vio a Jesús. ¿A quién vio? Y fijó sus ojos en Jesús. ¿Y qué pasó? Se hizo como Jesús, ¿verdad? Le dijo, di la palabra y yo vengo, ¿no? Le dijo, ven, y Pedro salió del agua, salió del barco y caminó. ¿Y qué hizo? Pedro caminó en el agua. No es una alegoría. Literalmente, Pedro caminó en agua. Porque tenía sus ojos enfocados ¿en quién? En Jesús. Entonces, cuando enfocas tus ojos en Jesús, te haces más como Jesús, ¿sí? Había tormenta, estaba el viento, las olas agitadas, ¿ok? Pero Pedro tenía sus ojos en Cristo Jesús. Y como Él era, tal fue Pedro en ese momento en el mundo, ¿sí? Pero después viene el diablo, ¿sí? Y Él nos ataca con pensamientos, ¿sí? Y empieza a echarnos dardos de pensamientos, de temor. ¿Y qué hace? Y distrae a Pedro y le quita sus ojos de Jesús. Y cuando quita sus ojos de Jesús, pone sus ojos en la tormenta, en el agua, en lo natural, en la situación, en el viento. ¿Y qué pasa? Plup, 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 plup. Eso significa que se hundió, perdón. ¿Sí? Se hundió. Y viene Jesús y lo levanta otra vez, ¿verdad? Y nosotros a veces tenemos tiempos de nuestra vida que ponemos nuestros ojos en Jesús y estamos enfocados y ahí vamos, ¿ok? Y como es Jesús, yo soy y estoy caminando por fe y estoy caminando lo sobrenatural y cosas buenas están sucediendo y tengo favor de Dios en mi vida. Y de repente viene el diablo y empieza a echarte dardos. Pero tú no eres digno, todo esto que está pasando, cuidado, no vayas a hacer algo que entonces te equivoques y se acabó el favor de Dios, se acabó lo sobrenatural, se acabó la salud, regresa el dolor, regresa el cuidado y empieza el diablo a echarte dardos, ¿sí? De pensamientos. ¿Y qué pasa? Quitas tus ojos de Jesús y en el momento que quitas tus ojos de Jesús los pones sobre ti, tu habilidad, lo que tú puedas hacer, tu esfuerzo propio y... Blup, 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 blup. ¿Ya ven? Y te empiezas a hundir otra vez, ¿sí? Mantener los ojos enfocados en Jesús, ¿sí? Porque como Él es, así soy yo. Y cuando quito mis ojos de Él y los pongo en mí mismo, estoy yendo al campo de batalla a luchar algo que ya fue ganado por Él, ¿sí? Creer correctamente nos ayuda a vivir correctamente. Pedro le fue dado poder sobrenatural por el Espíritu Santo, ¿ok? Cuando él estaba caminando en el agua, estaba bajo el poder del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos cambia, el que nos hace vivir en lo sobrenatural, caminar en lo sobrenatural. Y cuando ponemos nuestros ojos en la madre naturaleza, entonces somos sujetos a lo natural. ¿Están ahí? ¿Por qué? Porque nuestra fe es el vehículo que nos dirige. Si yo tengo mi fe enfocada en Jesús, soy como Jesús, voy hacia donde va Jesús. Si yo me desvío porque el diablo vino y me distrajo con pensamientos y me puso muchos letreros y ahora voy hacia la madre naturaleza, a lo natural, entonces voy a ser sujeto a las situaciones naturales. ¿Están ahí? Si confías en la madre naturaleza, en lo natural, en la lógica, en lo que dice el mundo, entonces eres esclavo de eso. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Es natural que cuando llegas a cierta edad, esto se afloja, y esto se afloja, y esto se afloja, y todo se afloja. Es natural que cuando llegas a cierta edad, esto deja de funcionar, y esto ya no funciona igual, y esto es natural. Que cuando llegas a esta edad ya no puedes ver tan bien, y cuando llegas a esta edad es natural. Que se te empiezan a olvidar las cosas, es natural. ¿Sí? ¿Qué dije?
Y si tú crees y pones tus ojos en lo que es natural, vas a experimentar lo natural, vas a vivir lo natural. Pero si tú pones tus ojos en Jesús, como Él es, así soy yo en este mundo. ¿Y cómo es Jesús? Jesús, dice la Biblia, que de hecho está en su juventud plena, sentado a la diestra del Padre. Así que si Él es joven, así soy yo. Como Él es, yo soy en este mundo. ¿Lo puedes creer? ¿Sí? Jesús no tiene estrés. Él está en paz. Como Él es, yo soy en este mundo. A Jesús no le falta nada. Como Él es, yo soy en este mundo. No por mí, por Él. Si nos vemos a nosotros mismos en nuestras circunstancias, estamos estresados. Pero si vemos a Jesús, podemos estar en descanso. Si vemos a las circunstancias de otros, como decíamos, nos empezamos a comparar. Estamos quitando nuestros ojos de Jesús cuando hacemos eso. El diablo quiere que veamos a nosotros mismos, a nuestras fuerzas, nuestras circunstancias. Y nos empieza a dar pensamientos como, ¿cómo es posible que puedas hacer esto? ¿Cómo puedes tú ser digno de tal cosa? ¿Sí? Y nos empezamos a deprimir, ¿no? A perder vista de Jesús. ¿Y cómo luchamos con estos pensamientos? Tienes que decir y pensar, ¿Jesús está deprimido? No. ¿Jesús está cansado? ¿A Jesús se le olvidan las cosas? ¿Jesús es pobre? Jesús está parado sobre el agua, sobre la tormenta, sobre el viento, sobre la calamidad. Jesús está parado firme sobre ella. Y entonces te ves a ti mismo y dices, ¿Jesús está así? No. Como Él es, yo soy en este mundo. ¿Sí? Sobre las aguas, sobre las circunstancias, sobre las enfermedades, sobre los reportes de los doctores, ¿sí? Como Él es, yo soy. Él lo dijo. Nuestra vida entera está envuelta en Jesús. Es en Él y a través de Él solamente que podemos vivir la vida abundante en este mundo. ¿Sí? Escuché el testimonio de una señora que tenía un tumor en el pecho, ¿sí? Y fue al doctor y le dijeron, pues vamos a hacer una biopsia y vamos a ver de qué se trata este tumor. Pero ella se fue a casa y dijo, ¿tiene Jesús tumor en su pecho? No. Como Cristo es, así soy yo. ¿Sí? Y lo creyó y lo escribió arriba de su reporte. Dijo, como Jesús es, así soy yo. Y Él no tiene enfermedad en su cuerpo. ¿Sí? Y cuando regresó, no había tumor. Porque lo creyó. ¿Sí? Porque se vio en Cristo solamente. No dijo, no he orado hoy. No he leído todos los capítulos que tenía que leer de la Biblia esta semana. No empezó a verse a sí mismo, sino que ¿en quién puso sus ojos? En Jesús. ¿Sí? Y como Él es, ella fue. Entonces necesitamos identificarnos con Jesús, ¿ok? Con lo que Él hizo, con lo que Él completó por nosotros. Entre más nos identificamos con Él, más vamos a caminar en las cosas que Él pagó para nosotros. ¿Cuáles cosas? Hace 2 semanas vimos todo esto, ¿sí? ¿Qué llevó en la cruz? En Isaías 53 nos dice que Él llevó nuestra enfermedad, que Él llevó nuestro dolor, que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Eso no está en Isaías 53, está en otro versículo que vimos también, ¿ok? ¿Qué más? Vimos que Él llevó nuestra tristeza, que Él llevó nuestra depresión, que Él llevó el castigo por nuestra paz, lo llevó en la cruz. ¿Sí? Entonces, entre más nos identificamos con Él, con lo que Él hizo, con las cosas que Él llevó por nosotros, más somos como Él. ¿Sí?
Ok. En Isaías 53 dice que por sus llagas fuimos sanados. ¿Sí? Y usa ciertas palabras que indican que Él se unió con nosotros. ¿Ok? Por sus llagas. ¿Ok? Y por el que fue molido en la cruz. ¿Ok? Nos da un sentido, una indicación en el idioma original que fue escrito, que da un entendimiento de ser unidos con nosotros. Que por sus llagas, o a través de sus llagas, a través de ser molido por nosotros, Él se unió con nosotros. ¿Ok? Se hizo uno con nosotros. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo. Cuando Él era santo, sin mancha, sin pecado, sin enfermedad, y Él tomó todo nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra enfermedad, nuestra dolencia, todo eso, a través de sus llagas y a través de ser molido por nosotros, se unió con nosotros. ¿Ok? Entonces Jesús se unió con nosotros y se hizo uno con nosotros en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, en nuestra depresión, en nuestra pobreza. ¿Sí? Se hizo uno con nosotros. ¿Para qué? Para que ahora nosotros nos identificáramos con Él en su vida abundante. ¿Sí? Él sufrió, Él llevó y se hizo uno con nuestro sufrimiento, para que ahora nosotros nos hagamos uno con su vida abundante, con su paz, ¿sí? Con su salud, con sus riquezas, con su herencia. ¿Están ahí? Entonces Él se identificó con nuestro pecado y la muerte, para que nosotros nos identificáramos con su vida en bendición y en descanso. No para que nos siguiéramos identificando con pobre de mí y mi situación y mi familia y mi trabajo. Y ¿sí me entiendes? Ya no debemos identificarnos con nuestros sufrimientos, ya no debemos identificarnos con nuestra enfermedad. Hay tanta gente que se identifica tan fácilmente con su enfermedad. Es mi dolor de cabeza, son mis agruras, mis problemas del estómago, mi dolor de espalda, mi, yo, mi herencia que me dejó esta familia. ¿Te das cuenta qué fácil es identificarse con tu sufrimiento? ¿Sí? Oh, es que es mi falta de memoria. Por eso llegué tarde el domingo. Y es todo mí. Y solamente con tus palabras, con lo que hablas, puedes cacharte y decir, oh, creo que no me estoy identificando con Él. Él se hizo uno y se identificó con nuestro sufrimiento y todo lo natural, para que nosotros podamos identificarnos con su vida abundante, extremadamente buena, bendición. ¿Sí? Es el Evangelio, son las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Sí? Nos podemos identificar con Él y tomar parte de su bendición, de su vida, porque Él es el que nos presenta delante de Dios. Sacerdote por siempre. Mucha gente ve maravilloso, hermoso Jesús, pobre de mí. Bello Jesús, feo yo. Bueno Dios, malo yo. Guapo Jesús, Betty la fea. Es un show. Si alguien se llama Betty, no sé. Como Cristo es, así soy yo en esta tierra. ¿Sí? Pero déjame preguntarte algo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Sí? ¿Y quién es la cabeza? Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede estar la cabeza sana y el cuerpo enfermo?
O vemos a Bill Gates o a Donald Trump, que su cabeza es rica y su cuerpo es pobre. Que están bien peinados, tienen unos lentes muy caros, pero andan todos zarapastrosos de aquí para abajo. No, ¿verdad? Si la cabeza es rica, todo el cuerpo es rico. Si la cabeza está sana, todo el cuerpo está sano. ¿Alguna vez jugaron de pequeños o de grandes como yo con esas cosas que uno que tiene tres lados? Tal vez son animales o tal vez son personas y tal vez es un bombero, un policía y alguien de traje, ¿no? Y tienes que juntar la cabeza con el cuerpo y que van todos igual, ¿sí? Es como un rompecabezas chiquito. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok. Tráigame uno. No, vamos a traer uno la próxima semana, ¿ok? Y tienes que identificar la cabeza con el cuerpo adecuado, ¿sí? Y o la cabeza del pollito con el cuerpo del pollito y la cabeza del oso con el cuerpo del oso, ¿sí? Y a eso jugamos a veces nosotros. Cristo, wow, yo. Pero si Él es la cabeza del cuerpo, entonces somos como Él. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dile al lado, como Cristo es, así soy yo en este mundo.